acompañar Zoe. ¿Cómo estás, Zoe? Todo bien, bienvenidos y bueno, muchas gracias por vernos hoy. Bueno, en esta nueva edición vamos a hablar de producción cinematográfica, es decir, vamos a hablar de películas, de cortos, de obras literarias adaptadas al cine y por qué no vamos a hablar también de la agenda cultural de la UNCI como una muestra de sonido, de videos, de audiovisuales en los que participaron compañeros de nuestra carrera. Bueno, si te parece, Zoe, arrancamos. Bueno, ahora vamos a hablar de una película que transcurre en la ciudad de Bernal, que está muy interesante. Es un slasher, una historia que nos transporta a los años 90 mientras estaba jugando el Mundial de Italia. Por lo tanto, las calles se encontraban desiertas. Y en ese contexto transcurre la historia. Bueno, en ese contexto transcurre la historia en estas calles desiertas de Bernal, donde un asesino en serie realiza una serie de crímenes en esta localidad. Y aprovechando la falta de presencia policial, se enmascaran los gritos de las víctimas. Bueno, la película sigue al personaje de Micaela, una joven que trabaja en una disquera, armando distintos compilados de cassette, que sin saberlo, una de esas mezclas caseras que armaba es la clave para esta serie de brutales crímenes. Con cada partido de Argentina aparece una nueva víctima y a medida que avanza la competencia también crece el suspenso. Bueno, ¿y por qué nos parece interesante traer esta película en el día de hoy? Es porque gran parte de esta película fue filmada en locaciones del sur del conurbano bonaerense, sin ir más lejos, Bernal, que es de donde le estamos hablando. Porque la nueva película de Mariano Cattaneo mezcla la pasión del fútbol de los años 90 con la crudeza del género slasher, que es un estilo que pocas veces vimos representado de manera tan auténtica en las calles de Buenos Aires. Con esta propuesta, Cattaneo revive el espíritu slasher, que por si no sabían, el slasher es un subgénero de terror que generalmente lo que lo caracteriza es que hay un asesino que persigue a una serie de jóvenes y que por lo general usa armas cortopunzantes y que siempre es con un misterio y con una tensión que acompaña toda la trama. No sé si tienen películas estadounidenses como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado, pero lo que hace esta película es adaptarla a el corazón urbano de Argentina. Para ello retrata a Buenos Aires con sus rituales, con su cultura noventera y su euforia mundialista que se convierte en un personaje más de la historia. La cinta también lo que hace es explorar la vida cotidiana de los jóvenes de la época en medio de cambios culturales, tecnológicos. También la música es una parte muy importante, muy integrante más de esta película porque está representada a través de los cassettes, es decir, las perturbadoras transmisiones que el asesino hace, crean un contraste entre lo retro y lo más contemporáneo. Así es, en Nadie va a escuchar tu grito, como mencionaba recién nuestra compañera Abril. Cattaneo mezcla como estas características del recurso del género, que es el slasher, que bueno, los asesinatos están filmados en un muy buen detalle, y nada, también mezclando estos recursos del género con la estética retro y lo contemporáneo muy cuidadosamente. Y con cada elemento del relato se refuerza la identidad de la película. Y el resultado es un slasher argentino muy bien hecho, muy bien, que se siente mucha pertenencia y un profundo amor por el género. Bueno, y en otra coronación de gloria vamos a presentar la película Mátate Amor, una adaptación de la novela argentina escrita por Ariana Harwich y dirigida por Lynne Ramsey. Un drama que explora las facetas más oscuras del amor en el entorno rural de una pareja que lucha por mantener la cordura. Esta historia es protagonizada por actores de renombre como la de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, quienes llevan adelante un guión con gran fuerza dramática y que invitan a su vez a reflexionar a los espectadores. Así es, como nos contaba Zoe, esta película que adapta la novela homónima de Ariana Harwich
La trama, tanto el libro como el film, se centra principalmente en una mujer en crisis que sufre una depresión posparto y experimenta una profunda soledad y desesperación en un entorno rural. La historia sigue a Grace, protagonizada por Jennifer Lawrence, y su pareja Jackson, Robert Pattinson, quienes se mudan a una antigua casa de campo. Decidida a escribir la gran novela americana, Grace se adapta a su nuevo entorno y poco tiempo después la pareja recibe a su primer hijo. Pero con Jackson ausente con frecuencia y de manera sospechosa, y más la acumulación de las presiones domésticas, Grace empieza a desmoronarse y con ello va dejando detrás de sí un rastro de destrucción. El núcleo de Mátate Amor se basa en la exploración de la maternidad en un viaje personal que se vuelve cada vez más insostenible para Grace. Enclaustrada en una casa que al mismo tiempo es hogar y prisión, y la protagonista busca un equilibrio emocional mientras se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Como contaba antes, la película lo que hace es explorar la maternidad, temas como la maternidad, el deseo, la violencia y el colapso de una relación. Pero lo que tiene de interesante esta película es que a la vez que se va desarrollando la trama, se van entretejiendo subtramas que fortalecen cada vez más a la narrativa principal. Tenemos actores como Nick Nolte y Sissy Spacek, que por si no la conocen es la actriz que protagonizó Carrie en el 73. Son quienes actúan de padres de Jackson y introducen a la trama las propias fracturas personales de ellos mismos, lo que hace que aumente el conflicto y genere una creciente identificación del espectador con la situación de los protagonistas. Claro. También algo muy importante para destacar de esta película es la fotografía, la cual genera una gran atmósfera que oscila entre lo onírico y lo realismo. Básicamente se enfoca desde el punto de vista de la protagonista, en donde hay momentos en los que se juega con el realismo y con lo que no es real. Eso también está muy interesante. Es realmente impactante el nivel de narrativa que tiene esta película. A nivel imágenes, yo lo que noté es que usa colores más tierra, más verdes, marrones, en todo lo que se ve en el film, que bueno, casualmente son los colores de la naturaleza, que es donde se desarrolla la historia. En cuanto a la escritora, si bien obviamente es una adaptación a su libro, no participó en la adaptación de su libro a la novela. Ella se encontró con el film terminado ya en el Festival de Cannes, donde la película fue muy bien recibida y tuvo una ovación de 9 minutos. Claro. Y bueno, a pesar del éxito de la novela, publicada en 2012, fue muy rechazada e ignorada por el público. No había ni adaptaciones ni traducciones, era un libro que solamente tenía 300 ejemplares circulando. Por eso el primer renacimiento de la película fue en una obra de teatro que protagonizó Erika Rivas. Ella le da una impronta muy personal a la obra, donde la protagonista se muda en medio de la naturaleza en Francia, lo cual es mucho más fiel a la novela, con su marido e hijo, donde está constantemente lidiando por liquidar a su marido e hijo y escaparse. También se encuentra muy presente el escenario del bosque, que es en Francia, donde ella se escapa y tiene un amante. Bueno, en este unipersonal, Erika Rivas interpreta a la esposa y madre totalmente fuera de sí, lidiando constantemente con no descender a la locura. Bueno, es una historia que evidentemente tiene mucho que contar, como contaba antes, que explora más que nada la idea de la maternidad, del deseo y de la violencia, que por ahí son temas que no se ven retratados en el mainstream, pero evidentemente es una pieza digna de ser retratada. La película se estrenó el 9 de noviembre en cines argentinos y sigue todavía en cartelera, por si la quieren ir a ver. Yo por mi parte la recomiendo. Que si bien es una adaptación estadounidense, es un orgullo que alguien como Martin Scorsese haya producido una obra de una novelista argentina. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente tema. Dentro de esta misma, durante estas últimas semanas se
se estuvieron realizando distintas actividades que estuvieron muy interesantes realizadas acá en la UNCI, así que cosas muy lindas que pasan en la universidad. Así que nada, vamos a hablar de los siguientes temas. Bueno, y dentro de esta misma muestra también hubo algo que llamó mucho la atención, la conferencia performática de Solamente tengo una pobre antena. Esta estuvo a cargo del proyecto de extensión Ciudadanías, Estéticas y Narrativas de la Cultura Pública. Y la propuesta giró alrededor de cómo los algoritmos se cruzan con nuestras emociones, básicamente tecnología, arte y filosofía. Bueno, y por si se lo perdieron, el pasado jueves 4 de diciembre hubo una nueva edición de la muestra cuatrimestral de imagen y sonido en el canal de UNEQ Streaming en YouTube. Es un evento súper interesante porque reúne trabajos de estudiantes tanto de la Tecnicatura en Producción Digital, en la Licenciatura de Artes Digitales y la Licenciatura de Artes y Tecnologías. Bueno, el lunes 10 hubo distintas también actividades muy interesantes. Experiencias de realidad aumentada aplicadas a la producción audiovisual, pruebas de tecnologías emergentes y propuestas inmersivas que mezclaban arte y ciencia. Y al día siguiente, el martes 11, se desarrolló Todos los caminos conducen al disco, donde fue una instancia que se trabajó sobre procesos de producción artística vinculados a datos científicos. Cómo agarrar algo súper técnico y convertirlo en algo mucho más sensible. Además, el viernes 5 de diciembre se llevó a cabo una expo de cortometrajes visuales realizados por estudiantes de producción digital. Fue en el Centro Universitario de Varadero y hubo distintas producciones de ficción, documental y experimentales, una muestra completa que muestra el trabajo que se está haciendo en la carrera. Y bueno, así concluye la agenda artística de la universidad, por lo menos por este año. Y lo mejor es que muchos de estos contenidos, por si les interesa verlos, están subidos y registrados, así que los pueden buscar tranquilos después en cuentas de Instagram como TubDigital UNQ, EduArtes UNQ y Cultura UNQ. Perfecto, ahora vamos a seguir con el programa. Recién hablábamos de la película Nadie va a escuchar tu grito, un estreno que recupera esta tradición del terror del slasher con una mirada mucho más argentina. Y justamente ese regreso al género y así imaginario del miedo también nos invita a mirar otras producciones audiovisuales muy interesantes desde diferentes lenguajes que exploran la tensión y la identidad. Por eso, ahora vamos a detenernos en distintos cortometrajes que hablan de algunos de estos temas, como la mirada de los jóvenes y los universos personales, la capacidad audiovisual de generar sensaciones, ya sea desde la ficción o desde la experimentación. Y bueno, el primer tráiler que vamos a ver se llama Irreal. Lo que hace es proponer una aproximación emocional y visual muy particular, trabajando con la idea de un futuro distópico o apocalipsis en relación con las inteligencias artificiales, las clases sociales y la autodestrucción humana. En un mundo distópico en donde parte de la población del oeste de la provincia de Buenos Aires fue afectada por la radiación, el gobierno amenaza con terminar con la vida de las personas cuya mano de obra pueda ser reemplazada por la inteligencia artificial. Este corto, producido y dirigido por Sergio García, refleja un futuro no muy lejano, donde la inteligencia artificial toma una preponderancia por encima del humano y en donde la política toma solo lo que le es útil, convirtiendo la condición humana en algo desechable. Sin más, hemos tenido el gusto de hablar con Sergio, que nos va a contar un poco más de esta historia y de cómo fue filmada. Lo vemos. Hola, estamos acá con Sergio, escritor y guionista de el cortometraje Irreal. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Abril, gracias por la invitación. Bueno, Sergio, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata este cortometraje denominado Irreal? Bueno, es un cortometraje que tiene que ver con una realidad distópica producida por la inteligencia artificial. Traté de alguna manera de proyectar qué podría ser la inteligencia artificial en el transcurso de un tiempo. Es un poco una idea que tampoco es una idea descabellada, convengamos, porque de alguna manera es un temor o uno de los temores o una de las posibilidades que podría
en las que podría desencadenar la inteligencia artificial. Entonces pensé primero en una inteligencia artificial que al día de hoy nos puede facilitar muchísimo las cosas, puede resolver muchos de los problemas, pero después esta misma inteligencia artificial que te facilita las cosas te termina quitando el trabajo. Y por el otro lado tenemos los políticos que cada vez fracasan más en cuanto a sus decisiones y ya de alguna manera han perdido su credibilidad por estos permanentes fracasos y comienzan también a apoyar sus decisiones más importantes, las delegan a las inteligencias artificiales, que consideran que las personas sin trabajo son prescindibles y que básicamente hay que destruirlas. Por favor, compartinos cómo fue el proceso creativo que te hizo llevar a cabo esta idea de Irreal. Una de mis profesiones que tengo aparte del cine tiene que ver con la informática, así que es un ámbito que conozco. Y tenía que hacer la tesis de final de cuarto año y bueno, tenía que hacer una historia y bueno, me decanté por esta. Iba a ser otra historia también basada un poco en la inteligencia artificial que tenía que ver con cuestiones de recuerdos de una persona que había tenido pérdidas, pero bueno, después me decanté por este lado. Bien, ¿y cuándo empezó el rodaje y cuáles fueron las locaciones que eligieron? El rodaje comenzó en el año pasado, más o menos a fines de octubre, calculo, primeros días de noviembre aproximadamente. Y las locaciones fueron todas, dentro de todo, en un área bastante cercana, porque fue una Florencio Varela, una de las locaciones más importantes, que es la reserva y museo de Guillermo Enrique Hudson. Y después tuvimos también el barrio Pepsi, donde tuvimos algunas... porque quería situar cada personaje en un ambiente diferente, ¿no? Entonces pensé en un soldado que se retira, que huye de alguna manera de esta persecución que se había originado. Después alguien en una situación urbana, que es en el barrio Pepsi. Y después teníamos una ama de casa también, que bueno, tiene que ver un poco con la línea principal del argumento. Y después teníamos también un lugar desértico que también... Bueno, le agradecemos a Sergio por recibirnos y por darnos la entrevista. Si algo de estas imágenes te interesó, puedes seguirlos en el canal de directores de cine en YouTube, donde podés ver trabajos que fue haciendo Sergio con otros participantes. Y bueno, eso, más que nada darles las gracias también porque ha sido partícipe también de la preproducción de este programa. Y en el segmento que sigue le doy pie a Rocío, mi compañera, que va a hablar del Festival de Cine famosísimo de Mar del Plata que tiene lugar todos los años en Mar del Plata. Bueno, Rocío, ¿nos puedes contar un poco de este festival? Bueno, gracias. El Festival Internacional del Cine de Mar del Plata, este pasado 6 de noviembre, realizó su 40ª edición. Para los que no están al tanto de este festival, promueve la actividad cinematográfica en todas sus formas y exhibe en sus pantallas diversas películas de distintos orígenes, temáticas y estilos. En él conviven la tradición del cine clásico con las nuevas tecnologías, voces y tendencias. La mayor atención del evento estuvo centrada en la competencia internacional, la más prestigiosa en el festival, que integra la lista de Federación Internacional de las Asociaciones de Productores Cinematográficos. Por Argentina participaron 2 películas. Una, La casa de Gustavo Treviño, protagonizada por Diego Peretti, un thriller psicológico que ahonda las problemáticas actuales como el desempleo, la crisis económica y la falta de oportunidades para las personas mayores que se reinsertan en el mercado laboral y las consecuencias que genera perder la única fuente de ingreso de dinero. Por otro lado, Muña Muña de Paula Morel Christoph,
con Liliana Juárez y Sergio Prina en los papeles principales. Se cuenta la historia de Olga, una enfermera de 60 años que mientras ayuda a su hijo a recaudar dinero para irse a vivir solo, se enamora de un turista francés más joven que ella. Esta película nos muestra los límites de la edad con relación al amor y la soledad sin necesidad de gritar alguna respuesta. Después está la competencia latinoamericana, donde la muerte de un comediante es una de las grandes noticias del proyecto, que el propio Diego Peretti se juntó con Javier Beltramino, quien dirige la película también, realizó su debut cinematográfico y también la protagonizó. Es una película donde la identidad, la memoria emotiva y el deseo de reconciliarse es lo que los une en este caso, pero también el resultado de un proceso creativo singular donde una comunidad acompañó cada paso del proceso. Para finalizar, la competencia es argentina, otra vez con Diego Peretti, con un papel de reparto en el notable elenco de Risa y Cabina de Juan Cabral. Uno de los films más esperados en esta edición, donde también trabaja Casu, así marcando su debut cinematográfico junto a Joaquín Furriel. En este drama familiar argentino, una niña encuentra una cabina telefónica en su pueblo y así puede hablar con los muertos e intentar conectarse con sus amigos y familiares. También está El hombre de la luna de Rodríguez Peregrín, un largometraje que reúne por primera vez en pantalla a los hermanos Manuel y Rodrigo de la Serna en una historia marcada por la necesidad de encontrar el deseo en medio de una pérdida. Mientras que The Letter de Rodrigo H. Vila habla en inglés, se filma en Avellaneda, Munro y Cava. Es una coproducción entre dos compañías argentinas, Cinema Seven Films y Nonstop Studios, la cual es una película que nos muestra el creciente interés internacional en Argentina como destino para producciones cinematográficas de alto perfil. También se destaca Pensamiento lateral de Mariano Hueter, que propone un thriller psicológico donde el miedo se construye desde la mente. La protagonista es la española Itziar Ituño, la inspectora conocida por el papel de la inspectora en Casa de Papel, que interpreta de psicóloga secuestrada y transforma su análisis en una forma de supervivencia. En el rubro documental se presentan Criollos de Matías Tamboronea, Recen por mí, la historia de Francisco Facundo, Bartucci y Blasta, El recuerdo no es eterno de Candela Bey y Tino Pereira. Tres tiempos de Marlene Greenberg, Gesser de Fernando Spinner y Comedia no preguntes de Agustín Payeres con Micaela Riera, que completan esta selección. Así pasa una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un evento que no solo muestra cine, sino crea una industria de memoria y encuentro. Muy bien, muchas gracias Rocío por contarnos del Festival de Mar del Plata. Es famosísimo, es un festival que se hace todos los años. Es de cine de élite, obviamente. Es donde se producen las producciones más caras, mejor financiadas del Inca. Así que retomando algo de la producción cinematográfica del cine argentino, tenemos novedades fuertes de los estudios locales de Netflix. Se inició el rodaje de una nueva serie realizada íntegramente en el país, escrita y dirigida por Sebastián Borenstein, protagonizada por mi novio, el Chino Darín. Bueno, así es, la producción que comenzó a filmarse en Buenos Aires está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nada, como mencionó nuestra compañera, sigue este personaje, el ruso, que es un cantante de tango argentino con raíces judías, que al ser engañado por un falso cazatalentos, termina en el corazón de una Alemania en plena Segunda Guerra Mundial.
lo que empieza con una supuesta oferta laboral que se transforma rápidamente en una trama de espionaje que podría llegar a alterar el rumbo de la historia mundial. Borenstein, quien llevaba más de 10 años trabajando en esta idea, se mostró emocionado por el inicio del rodaje y destacó el nivel del equipo y el desafío narrativo que implica esta serie. La producción se seguirá filmando en locaciones de Europa y promete salir en cines dentro de 2 años. Justamente esta es una gran producción, esta gran producción fue noticia por un motivo inesperado. ¿Por qué? Porque en los andenes 12 y 13 de la estación Constitución aparecieron insignias nazis, esvásticas nazis, lo que obviamente generó sorpresa y preocupación por los pasajeros del tren Roca. Las imágenes se viralizaron rápidamente, lo cual es sumamente entendible, y muchos usuarios se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? No sé. Claro, sí. Y bueno, desde Trenes Argentinos aclararon que no se trataba de propaganda real, sino de la escenografía que utilizaron para la producción, o sea, para la filmación de la serie que se mencionaba recién. Y bueno, la presencia de estos símbolos formaba parte del set recreado por la producción, lo que llevó a la confusión entre distintos usuarios que se encontraban esa mañana en Constitución. Bien, y en otras noticias del cine nacional ya tenemos película que nos va a representar en Argentina en los premios Oscar 2026 y en los premios Goya. La Academia confirmó que Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi, será elegida para competir como mejor película internacional. Belén está inspirada en el libro Somos Belén, basado en el caso real de una joven tucumana acusada injustamente de un homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo. La tucumana acusada injustamente de homicidio es interpretada por Julieta, es interpretada por Camila Plate en el personaje de Julieta y Soledad Deza, la abogada que toma el caso a contracorriente e impulsa un precedente judicial histórico en nuestro país que luego sería clave para impulsar la ley de interrupción involuntaria del embarazo, que si mal no recuerdan se llevó a cabo en el año 2020, en diciembre de 2020. Bueno, la película, como ven, se impuso frente a muchas producciones como Homo Argentum, La Mujer de la Fila, Gatillero y Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado. Estuvo en la cartelera durante el mes de septiembre y ahora se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime. Claro, es una película que estuvo en cines, hubo muchísimas formas de mostrarla en lo que es lo municipal, en el Teatro Municipal de Quilmes estuvo mostrando en varias oportunidades, totalmente gratuito, y ahora ya llegó, como decía Zoe, a la plataforma de Amazon Prime. Es una temporada intensa para el cine argentino, hay rodajes internacionales, hay polémicas inesperadas, como hablábamos, esto de lo que pasó en Constitución, y una candidata que ya empieza a sonar fuerte, ¿no?, en lo que es el circuito internacional. Así es. Y bueno, nosotros siempre seguimos de cerca de distintas novedades del cine, más que nada del cine argentino. Le queríamos presentar en este programa porque me parece muy importante, bueno, seguir fomentando lo que es el cine argentino, que realmente está siendo muy golpeado por el gobierno y bueno, por supuesto en las universidades, ¿no?, también, que es importante fomentar eso. Bueno, y hasta acá las noticias del arte nacional. Bueno, como mencionaba Zoe, el talento y la producción cinematográfica la tenemos, hay gente muy trabajadora y que sabe mucho de lo que es la producción de cine. Lo que por ahí falta es alguien que lo financie, ¿no?, como es el Instituto del Inca, que ahora está sumamente afectado por el gobierno de Javier Milei. Así que bueno, estamos entrando en la recta final de este programa y de este breve paso de Voces Unki. Quería hacer una mención especial a Sergio, quien nos dio la entrevista, que nos ha dado una mano grandísima en lo que es la preproducción del programa, y bueno, por supuesto a mis compañeras con las que hemos trabajado a lo largo de este cuatrimestre,
Gracias, Zoe, por acompañarme hoy. Y bueno, esto ha sido Voces Unki, donde te contamos todo lo que está pasando en 30 minutos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.